Tenemos el gusto de hablar con el escritor Henry Estrada Beltrán, autor de La ciudad de los goles, Cuentos costeros, Descuentos, un libro con ballena, reciente publicación de Obras Escogidas, que es un libro que recopila gran parte de su obra literaria. Tiene una amplia trayectoria, ingeniero de profesión, docente, amante de la música. Podría seguir un montón de cosas, pero vamos a dejar que él nos cuente su vida un poco. Vamos a empezar por los inicios en la literatura. ¿Cómo y cuándo descubriste tu pasión por la escritura? Saludar a todos los primeros, a los asistentes, ¿cierto? A este recital de poesía. Y por el espacio, no hay muchos espacios para poder hacer difundir la literatura, así que, y qué mejor aún que acá en Cañete, ¿cierto? Donde ya en la segunda ocasión que se hace una actividad de este tipo. Todo comenzó cuando yo tenía 8 años, ¿ya? Justo en esa edad, como que igual un despertar en mí de poder empezar a hacer estas cosas, ya cosas de la naturaleza, y hacerme consciente de que pasaban cosas que eran extraordinarias, ¿ya? Desde el lugar donde yo vivía, no sé, por ejemplo, que yo escuchaba historias acerca de personas que habían trabajado en la casa de la ballena, o de tíos, por ejemplo, que habían visto focos y cosas de... Justo mi papá también trabajaba en una isla, en la isla Santa María. Entonces contaba historias que sucedían. Entonces, de otra manera, siempre las historias fueron dando vueltas en mi vida y lo que faltaba era escribirlas, ¿no? Así que todas esas historias se fueron acumulando en el paso del tiempo y que fueron dando paso a ir escribiendo y concretando y metiéndose en este mundo literario. Una historia que contar. ¿Cómo compaginas tu trabajo como ingeniero y como docente con ser escritor? No sé, no lo sé, pero hay cosas que se hacen, ¿no? Se hacen y la verdad yo siempre he hecho como varias cosas a la vez, no grandes cosas, pero varias cosas al mismo tiempo, ¿ya? Y yo creo, si me dijiste escuchar, estas cosas que no se deben decir, me pasa que el trabajo, por muchos años me parecía difícil el trabajo. Yo creo que me tocó un trabajo bien fácil, ¿ya? O hacía las cosas al tiro y me sobraba harto tiempo para poder pensar, como el trabajo ideal para poder dedicarme a otras cosas. Porque si tuviese un trabajo que me demandara más tiempo o más desarrollo intelectual, probablemente no podría escribir, dedicarme a otras cosas, a la música, por ejemplo, como esa que habitualmente yo. Así creo que ese fue ser combinado las cosas para eso, ya para poder dedicar tiempo a la... Ahora, no es siempre que estoy escribiendo, pero sí cuando se da la ventana, la aprovecho, al tiro ahí de escribir arte. Qué bueno que tiene un trabajo fácil, que se permite, porque sabemos que la vida laboral es un poco difícil. Voy a hacer un poco de libreto, que hablaste de la música, y toda la música, me voy a contar un poco ahí tu experiencia, tu gusto con la música, la inspiración de la música para escribir. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la música y toco algunos instrumentos, principalmente cuerdas, guitarra, un poco bajo. Y el primer acercamiento entre lo que era la literatura y la música que me dejó como loco fue ver la película de Pink Floyd The Wall. Cuando vi la película de Pink Floyd The Wall, ¿ya? La película fue dirigida por Alan Parker. Me pareció, la vi muchas veces para poder comprenderla y le encontré las letras demasiado buenas, ¿ya? Y también poéticas, algunas cosas que se relataban de lo que había sucedido en la guerra también, en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí surgieron dos cosas de Pink Floyd, digamos. Uno fue
la influencia de sus letras, y lo otro fue la guitarra blanca con negro Stratocaster que usaba el Limos, que es esta medida. Yo en un momento dije, esa guitarra quiero yo. Una guitarra, y de hecho, la primera guitarra que yo tuve fue una guitarra negra con blanco, Stratocaster. Y me costó tener esa guitarra, me costó tenerla porque cuando estaba en la U había unas tarjetas que daban de crédito para estudiantes, con poco cupo. No sé, vamos, y yo recuerdo que tenía una de esas tarjetas y me compré una guitarra. Y me costó pagarle la guitarra porque me atrasaba, me decía la guitarra, no venía con el amplificador, no con cable, sino que la guitarra no existían los packs, sino que la guitarra está la guitarra. Entonces al final me hizo un cable y lo tocaba en un equipo bien en la casa, entonces sonaba como guitarra rock and rollera nomás, pero sin efecto ni nada. Entonces fue con el paso del tiempo, partí comprando, cuando entré a trabajar, me ha pasado un año, un amplificador, un efecto, y una vez una roba de casa y me robaron la guitarra. Y no terminé ni de pagarla y me robaron la guitarra. Así que después me compré otra y sí, pero siempre he estado como vinculado al tema de la música, sacando alguna canción y todo eso. Gran parte de las obras que yo tengo, o de los títulos de la historia, son nombres de canciones, claro, de banda chilena, que siempre está metida o se menciona la música. Justo te iba a preguntar, de qué manera me dijiste que algunos cuentos tienen nombres de canciones. Hablemos de influencias. ¿Cuántos de esos libros están influenciados en tu como escritor? Y ¿hay alguna disciplina dentro de la ingeniería o docencia que tú sientas que haya aportado a tus escritos? El autor, la verdad es que yo me sorprendo fácilmente, todavía tengo la capacidad de sorprenderme y me pego con cosas así como con canciones, del resto me he pegado y pongo la canción varias veces. Con los escritores pasa lo mismo. Por ejemplo, en el último tiempo estuve pegado harto con Alejandro Sandra, estuve leyendo sus libros, entrevistas también y cosas como eso. Pero también estaba leyendo, por ejemplo, a Armando Roa, también, que es un escritor chileno bastante bueno. También a Edgar Allan Poe, también, al Oscar. Pero me gusta, por ejemplo, la literatura chilena. Hace poco leí un libro de Mónica Maldonado, que es una escritora de San Pedro, ¿no? Un libro bastante bueno. Son 3 historias, y es de pandemia, son muy buenas. Entonces me gusta leer todos los libros de la Carolina también. Y de otros autores chilenos, me gusta toda la literatura nacional. Yo encuentro que cuando la comparo con alguna otra literatura, la encuentro bastante buena. Muy buena la influencia, los recursos que utiliza, y son una fuente de inspiración para la literatura contemporánea. Y la segunda pregunta, ¿tú tienes dentro de la ingeniería o la docencia algo que haya dentro de todo ese mundo que haya aportado a tu, o nada, puedo decir que nada, a tu obra, a tu cuento, a tu novela? De todo, pero el día a día, además que la disciplina como lo formal, algunas cosas sí, algunas cosas pues, que a uno me llega a imaginar cosas, algunas leyes de la naturaleza, no sé, por el momento pensé en la ley de Newton, que escribí acerca de eso, que por ejemplo la ley de Newton, la ley excepto de la inercia, la primera ley de Newton, que dice que si un cuerpo está en reposo, va a seguir en reposo a menos que una fuerza lo mueva, y si está en movimiento, va a seguir en movimiento. Por eso los vehículos tienen que tener una distancia, porque si no alcanza a frenar, va a chocar, o si frenan, se va a arrastrar y va a chocar. Entonces eso mismo me dio a pensar en un momento de que en nuestra vida puede pasar lo mismo. Entonces llegué eso, por ejemplo, a nuestra vida, es decir, de que a veces podemos estar estáticos, en reposo, pero necesitamos que alguien nos mueva. Cuando le demos la fuerza suficiente a nosotros para salir adelante, necesitamos un empujoncito.
Y una vez que agarramos fuerza, ¿cierto? Y empieza el movimiento, vamos a tener roce, nos podemos ir deteniendo, pero siempre necesitamos ese motor. Entonces me di cuenta que las leyes de la naturaleza se pueden aplicar en nuestra vida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la disciplina puede estar metida. O, por ejemplo, ahora pensaba en el modelo de Bohr del átomo, que tiene el núcleo, ¿cierto? Hasta el centro, y los electrones lo rodean. Y los electrones están conformados en capas. Y resulta que los electrones de las últimas capas, de los metales, por ejemplo, que tienen menos de 3 electrones, menos de 4 electrones en la última capa, es fácil sacarlos. Pero tú no te puedes meter y sacar un electrón de las primeras capas. Es decir, mientras más cerca estés del centro, hay más fuerza, no puedes sacarlo. Entonces, eso es importante porque significa que si eso, nosotros tuviésemos alguna fuente que nos dé energía, mientras más cerca estemos de eso, va a ser más inamovible. Pero si nosotros andamos más en la periferia, alejados como de alguna luz o algo de lo que nosotros consideremos que nos ayuda, podemos andar de lugar en lugar. Entonces, he tratado de hacer esa transposición, claro, entre la ley de la naturaleza y nuestra vida. Y algunas de esas cosas me han escrito, como es la ley de Newton, otras cosas así. Wow. Eso es lo bonito de la escritura, que cualquier cosa uno puede sacar ideas para escribir. Habla un poco de tu proceso creativo, porque cuando tienes una idea nueva, se te ocurre una idea para escribir algo. ¿Cómo comienzas a desarrollarla? ¿Cómo el primer paso? Sí, no, cuando tengo una idea la escribo, y si estoy, no sé, con un ordenador, parto escribiendo, y eso tiene una prioridad, ¿eh? Yo me doy cuenta de cuando surge una idea, esa idea tiene una prioridad versus lo que estoy haciendo en ese momento, ¿ya? A veces escribo en el celular, ¿ya? O en la computadora, ¿ya? Y escribo esa historia y después la voy mandando y todo. Y pasado el tiempo, o los días, las semanas, por ejemplo, van percolando, la historia percola, va madurando, y ahí nace ese proceso. Ahora, lo que sí, que no hay un tema. Yo me he dado cuenta que de repente, no sé, sucede algo, o algo que con una intención, yo lo escribo. Perfecto. Pero me he dado cuenta que cuando las personas lo leen, encuentran un tema en eso. Y que ese tema puede ser, pero ese no lo escribe uno, lo escribe como con una intención, voy a escribir para que crean que esto es eso. No. Si no lo escribe, no. Entonces a veces pasa de que hay visiones de tu historia que no era lo que tú habías pensado y están bien, porque los temas se van dando dependiendo del lector. Claro, entonces, eso lleva a mi proceso, a llegar a escribir. Y me ha surgido, de hecho, en la última visita nació la idea de escribir cuentas acerca del lobo que anda en el lago de Aragón. Y de hecho, andaba yo con la cuestión del lobo, porque lo había escuchado. Y conversando con una señora que me visitó acá en el stand, me dijo, y eran 3. Sabían, incluso me dijo, no sé, tomé unas fotos con el lobo, pero murieron 2, y incluso me dijo que llegaron para el terremoto. Entonces me entregó como dato sabroso, que yo no conocía, pero fue suficiente para poder inventar una historia acerca del lobo de Aragón. En ese momento nosotros ya teníamos un libro, que era un libro con ballenas, ¿ya? Que también está contenido dentro de ese libro de obra escogida, y lo reeditamos para poder incorporar ese cuento, ¿ya? Entonces a veces pasan cosas que son geniales y que de repente dices, sí, lo voy a escribir. Ahora puede que la verdad que el lobo en el lago, puede que alguien, no sé, levante que hay un lobo en el lago, pero eso es parte de la historia, ¿ya? Porque dentro de la ficción que uno crea, una historia, puede que alguien tiene un lobo, sí, tenemos un lobo. ¿Y cómo llegó ahí? ¿O para qué?
Y de hecho, de estar haciendo dos, por ejemplo, un lobo o tres lobos, para tanto, por ejemplo, tantos peces y todo, para ir. Me acordé de algo que dijiste sobre escribir, ¿no? Me decía que me acordé de algo que decía Manuel Rojas, que él lo intentaba encasillar cuando empezó a escribir en un estilo y le decía, no sé, yo no escribo nomás. Entonces intento como ser de un estilo, como él escribe, ¿no? Escribe. Quiero saber, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en toda tu carrera como escritor? ¿Y cómo superaste ese desafío? ¿Cómo lo lograste subsanar? El mayor desafío, no lo sé, no lo sé. Tal vez la expectativa que uno tiene cuando lo hace. Porque uno se entusiasma con un libro, todo, pero después viene el siguiente libro, después el siguiente, y siempre para uno mejor el último que está trabajando. Pero el desafío no todo el proceso de escritura, el proceso de la misma edición, y todo eso es como muy bonito, ¿ya? Pero el desafío para mí es como la expectativa, porque igual, a pesar de que uno escribe para uno, pero igual como que uno piensa, hacer la bonito que a la gente le guste, obtener buenas críticas también. Hay personas que no les gusta también. Sí, parte de eso. Pero eso, quiero pasar con esto muy tiempo. ¿Para dónde va? Ahora, y que después, una cosa que me ha pasado que de repente, con el tiempo, algunas cuentas, por ejemplo, no me gustan. Pero se pueden cambiar. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque esa historia no le pertenece a uno. A la gente le gusta y cambiar algo, dicen eso no es así. Porque la historia le gustó. Por ejemplo, había un libro que un camión de la basura, botaron todo el camión de la basura y el camión con la pala y ahí no termina de acuerdo. Entonces la persona se lo cuando una persona que lo leyó le dijo, pero ¿cómo? Quizá digo mataría un perro que de la basura. Y dije, no, ese perro se fue a que mataron y yo lo escribí, no, porque escribí aparte de mi perro, pero alguien lo botó al camión de la basura. Pero entonces de ser un momento y se modifica la historia, lo reímos, vamos a lo mismo, si el perro murió. Claro, entonces bueno, eso no lo he pensado como en los desafíos, pero sí en la expectativa que puede tener el libro. Yo tengo un desafío, y yo creo que le pasa a todos los escritores, que el famoso bloqueo. ¿Cómo te enfrentas al bloqueo escritor? Ya, cuando comienzo a escribir, no me detengo. Porque sigue van a haber periodos de bloqueo. Eso es un entonces, lo que hago es como la olvídense, que trabajan y después se ponen las cosas que tienen que guardar, ¿cierto? Entonces, cuando llega la idea, escribo, le doy hasta ser súper productivo en ese periodo. Y después el resto del tiempo hago promoción de los libros, divulgación de los libros. Entonces, por ejemplo, llegando, tengo alguna idea en mente. Entonces, llegando al periodo de ser, puede ser en abril, tal vez en marzo, y cuando se dé ese momento lo tengo que ir a revolver, soy súper disciplinado. De escribir el máximo posible. El máximo me refiero a completar un escrito, un manuscrito. En ese sentido soy súper competitivo con mi mismo para poder terminar. Sí, no un plazo, sino que es como una meta, que de acuerdo al tiempo. ¿Ya? Así que esa meta no hago. Ahora, hubo un tiempo, por ejemplo, que estuve, no sé, más de un año sin escribir, porque pensé que las ideas se habían acabado. ¿Por qué? Porque los primeros libros
uno trata de utilizar realmente ciertos prototipos, no sé, por un libro, pero después con el tiempo uno se va soltando y después empecé a escribirlo. Me da cuenta de que había cosas que eran interesantes para las personas que leían los primeros libros, que les gustaba escuchar una historia. Ese era el tema. Entonces, por más que yo la disfrazaba, que aquí, que allá, entonces, hacer que voy a pensar, no me voy a poner traba en la escritura. Así que ahí eso se abrió como un campo para escribir. ¿Sí? Buen consejo para el bloqueo escribir. Sí, no autocensurarse. Después vendrán las correcciones, escribir. Ahora que nos hables de tu décimo libro, que es ahí, obras escogidas, ¿qué lo hace especial o diferente de tu obra anterior? Bueno, el Obras Escogidas reúne en gran parte de la historia del otro libro, como un gran éxito, una cosa así, pero viene una maquillada, una reedición en algunas cosas, ¿ya? Lo organizamos selectivamente, incorporamos algunas cosas, está más elegante, está más bonito, y también incorporamos un par de cuentos adicionales que no estaban en los otros libros. Muestra una evolución también en la forma de escribir o de narrar. ¿Ya? Así que es un libro bastante bueno. A mí me ha gustado, sobre todo el trabajo de animación, ¿cierto? Que lo hizo Carla también, y todos los libros. Y los otros que tenía de antes lo hemos reeditado y han sido los resultados fabulosos. ¿Ya? Así que este libro es un libro, digamos, que fue acomodando, corrigiendo algunas cosas, porque este uno de repente va cambiando. Nos gustaba haber expresado esto de una manera u otra, y este libro recoge eso. Y es de este año, así que. Y he tenido esta aceptación. Este libro ha tenido una buena lectura, por ejemplo, de páginas leídas, de forma digital. Ha sido bastante buena la recepción de este libro de Obras Escogidas. Muy bien, sí, lo pueden encontrar también en Amazon como digital. ¿Hay algún mensaje que tú esperas que los lectores reciban con tu obra? Sí, que se puede cumplir los sueños, que se puede escribir, se puede ser escritor, ¿ya? Realmente todas las cosas se pueden hacer. Y lo otro que también, que a veces yo lo digo, que a veces uno puede ser no tan capo, no tan inteligente, pero si uno es apasionado en lo que hace, lo puede lograr y puede mover montañas. Lo ve eso como un muralla al final del camino. Y eso es lo que digo, que de repente uno se apasiona y desaprendiendo, por ejemplo, el que dirán o crítica o cosas así, ya para adelante, y así uno va construyendo algo. Entonces, y así todas las cosas que uno se propone. Ya, a veces cuando uno mira mucho, se arraiga en el pasado, se estanca, se detiene, sino que hay que mirar hacia adelante, aprender de las cosas del pasado. Y de esta manera aportar. Así que ese es el mensaje. El mensaje es, ¿cierto? No abandonar los sueños, los ideales, y no hay un límite en la edad para uno poder hacer las cosas que a uno le gusten. Muy buen consejo. ¿Qué se viene? ¿Estás con algún proyecto nuevo? ¿Qué se viene en la vida de Cambridge escritor? Lo que había pensado la otra vez que me gustaría como dedicarme a la música, pero hay que trabajar, si no se puede, si está descartado. No se puede vivir como músico.
Pero desde el punto de vista de la literatura, tengo algunas historias en mente. Tengo una historia en mente que ya tengo que comenzar a escribirla ahora, creo que en marzo. He estado atento a las cosas que han ido sucediendo también en el país, también en la política, en todo, y cosas que yo creo que pueden ser escritas, ¿no? Pueden ser contadas. Y así que esta es una manera también de continuar en la veta, ¿cierto? De seguir con las historias. Bueno, yo tengo desarrollado un par de ideas en la mente. Muy bien, se viene más historia entonces. Bueno, yo tengo una pregunta para cerrar, pero la contestaste de cierta forma, pero si quieres, si te quedas en el tintero, consejos para escritores que quieran empezar a escribir. Algunos tips que quieran dar. Aparte de lo que ya ha dado. En todo momento, la verdad es que uno puede escribir lo que sea. Y cada instante es un momento para poder escribir algo, ¿ya? Y a veces nosotros podemos ver las cosas que son planas, ¿ya? Pero si nos detenemos y pensamos un poco, la verdad es que no están así. Hay muchas, por ejemplo, para que nosotros llegáramos de Los Ángeles, el día temprano acá, y estar presente acá en esto, hubo mucha gente que contribuye a eso. Las personas que están trabajando en la calle, los de los negocios que tenían abierto cuando pasamos a echar combustible. Hay mucha gente que contribuye para que uno logre las cosas, por lo tanto uno podría escribir respecto de eso. Entonces la vida simple, la vida sencilla, está compuesta de una serie de personas y de elementos que hacen posible de que nosotros podamos hacer lo que hacemos. Por ejemplo, esta energía eléctrica, alguien la está proveyendo, ¿cierto? Entonces uno podría tal vez en un momento de agradecimiento, un momento de reflexión, escribir acerca de eso. Entonces, cada momento es un tema. Cada momento es un tema que uno podría escribirlo y hacer algo con el libro, ¿ya? Y ahora eso también se trabaja. Y uno puede tener esa sintonía de estar escribiendo cuando te suceden cosas. Puede ser, por ejemplo, leer alguna especie de diario, escribir cosas, frases, cosas que a uno le llaman la atención, que uno escucha como un programa y escribirla. Y a partir de eso uno puede ir armando algo, ¿no? Excelente. Vamos a dar paso a la pregunta del público. ¿Alguien quiere preguntarle algo que yo no le he preguntado? Bueno, agradecido por la entrevista. Ah, sí. Sí, comparte una vez tu obra. ¿Amigo vos o micrófono? No, con el micrófono. Ya. Lo que pasa es que la inspiración surgió de aquí, la del lobo de la nave. Entonces lo voy a escribir, lo voy a leer la historia, ¿ya? Entonces se llama El lobo de la nave. Dice: ¿has visto Carlita? Preguntó a una ballena, un angustiado lobo marino, Jorge. No lo he visto, pero después de las grandes olas y el movimiento de las placas subterráneas, muchos de los vecinos se han ido, contestó la ballena. Jorge escuchó con dolor y continuó su búsqueda. Carlita, Carlita, ¿dónde estás?, gritaba el lobito, mientras sus lágrimas de desesperación nublaban sus grandes ojos cafés. Así pasaron los días, que se transformaron en semanas. Un día, el viejo Juan, un experimentado lobo con conocimiento de la ciencia y la tierra, habló con Jorgito. Mi abuelita me contó sobre un maremoto de hace 50 años atrás, y varios lobos fueron arrastrados hacia el río. Puede que tu madre esté ahí, le dijo. Sin pensarlo dos veces, el joven lobo inició la más grande y osada travesía en la búsqueda de Carlita, su madre. Al llegar a la desembocadura de aquel río, del que le contó Juan, supo que las convecciones de las corrientes, temperatura y salinidad eran adversas. Pero el amor todo lo puede, y comenzó su travesía río arriba. En un momento de flaqueza, hambre y cansancio, pensó en regresar, pero a lo lejos le pareció escuchar unos gritos. Al voltear se alegró de ver al viejo Juan junto con el tío Raúl, que se habían unido a la búsqueda. Al juntarse los tres, sus corazones se llenaban de gozo y juntos continuaron la expedición. Tras 7 días de navegación, llegaron a una enorme masa de agua.
En algún momento pensaron que el río acabaría en algo más pequeño, pero nunca imaginaron llegar a un gran lago como el Lanangüe. Así pasaron las horas, días y años en la búsqueda de Carlita. En ocasiones se asustaban por las lanchas de los turistas que trataban de sacarlos, a veces lograban librarse y otras no. Y así fue como murió el viejo Juan, destrozado por la hélice de estos monstruos, gobernados por los que se autodenominan de raza superior. La esperanza es infinita, pero la vida no. Y los años pasaron, la cuenta en el viejo Raúl. Sé que algún día encontrarás a tu mamá. Esas fueron sus últimas palabras. Aún se puede ver al viejo Jorge recorriendo las aguas del gran lago de Nalgüe, el verdadero maestre del lago de las almas en pena. Qué bonito encuentro aquí de la zona. Sí. Bueno, le agradezco la entrevista. Entiendo que contaremos tu presencia en la Feria Libre, la segunda Feria Libre de Cañete, a realizarse el 20 y 21 de abril. Y les comento que, bueno, ya dije que los libros de Henry están en Amazon y en la página de Instagram de Gatos Temuco.